Muy buenos días, buenas tardes con aquellas personas que se están conectando. Es un placer poder estar con ustedes justamente en este curso. Les damos la bienvenida de parte de Intercorp al curso de Administración de Base de Datos Oracle 12 y 11G que vamos a ver respectivamente en el curso de estas siguientes semanas. Quisiera presentarme, mi nombre es Michael Mieles, soy DBA Senior con más de 8 años de experiencia en el campo con Oracle, Oracle y Multibase. Yo seré el encargado de poder ayudarlos en sus inquietudes. Cabe indicar que por cada clase que vayamos a tener van a existir preguntas. Si tienen alguna duda sobre funcionamientos de Oracle, podrían dejarnos en la caja de comentarios donde la administración se va a encargar de pasármelas y yo contestarlas en los siguientes videos. Las dos primeras clases van a estar posteadas en el canal de YouTube, en el canal de Intercorp, al cual los invito a suscribirse porque vienen nuevas novedades, vienen cursos futuros de Java, van a haber cursos de MySQL también, de administración MySQL y administración SQL Server. Quisiera también indicarles que el curso va a estar subido temporalmente en el canal de Intercorp, ya que tenemos como finalidad poder interactuar entre docente y usuarios para que de sus dudas pues vamos a hacer lo que son ambientes de Oracle, vamos a utilizar virtuales para generar no una, sino varias instancias de Oracle, con el fin de poder cerrarlos. Esto con el fin de poder demostrar las optimizaciones que son más requeridas a nivel de instancia o bases de datos en general. ¿Ok? Una vez culminado con la previa, vamos a iniciar en materia. Hoy vamos a ver acerca de las estructuras y la arquitectura de la cual está dividida Oracle. Vamos a ver los siguientes puntos: cómo familiarizarse con la estructura, vamos a conocer los componentes de memoria, cuáles son aquellos procesos que están por debajo y que se manejan por debajo de cada instancia de base de datos y diferenciar la estructura de almacenamiento entre físico y lógico. Bien, este cuadro que estamos viendo en este momento se podría decir la arquitectura principal que Oracle va a manejar en todas las versiones actualmente hasta la 19C. Esta es la vista general de la estructura del motor de una base de datos Oracle. Un servidor de base de datos Oracle puede atender una o varias instancias independientemente de la versión que esté instalada. Cada una de estas instancias es independiente de la otra, por lo que tiene sus propios espacios de memoria, procesos de background y archivos de datos u configuración. Los espacios de memoria que utiliza cada instancia es llamado SGA, por sus siglas en inglés System Global Area. Cada vez que una instancia es iniciada, el área de memoria SGA es asignada en memoria RAM. Como se escribió anteriormente, por cada una de las instancias de base de datos se crea todo un juego de estructuras, que es el que estamos definiendo en este momento. Las mismas serán utilizadas al momento de iniciar cada una de las instancias. Varias instancias pueden ser inicializadas en una misma máquina, por lo que tanto los recursos en la máquina serán divididos para el número de instancias que están ejecutándose. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tampoco podemos estar instalando constantemente varias instancias en un mismo servidor, ya que esto va a afectar gravemente la arquitectura de un motor de base de datos. Previamente, como se había indicado, cada instancia tiene sus propios procesos, por lo que el consumo de recursos entre una y otra instancia podría variar. Oracle se va a encargar de gestionar y crear estructuras de memoria para varios propósitos. Uno de ellos puede ser la memoria que va a almacenar el programa que uno está ejecutando, los datos que son compartidos entre uno u varios usuarios, las áreas de datos privadas para cada uno de los usuarios conectados. Un ejemplo, como vemos en el gráfico, tenemos tres usuarios, tres procesos de usuarios denominados hilos de conexión. Cada usuario va a manejar su área privada, PGA, y esta memoria de sesión está compartida con una pequeña memoria de área privada para este usuario. Si nosotros mandamos a ejecutar un query o los queries, un ejemplo que va a demorar la primera vez 2 minutos, volvemos a ejecutarlo, ya no va a demorar 2 minutos, va a demorar 1 minuto y medio, 1 minuto 40 segundos, dependiendo de la carga que va a tener. ¿Por qué? Porque en esta área privada de SQL es un pequeño caché. Ese caché se restaura cada vez que el usuario deja la sesión. Si yo cierro mi sesión ahorita y vuelvo a conectarme, obviamente se va a demorar los 2 minutos que en un principio estaban gestionados. Cuando se inicia una instancia, dos estructuras básicas de memoria son asociadas a la misma. Como lo vimos en el gráfico anterior,
nos encontramos con el PGA, que es el área que es única por sesión, y el SGA, que es la instancia compartida. Quiero que lo tengan de esta forma porque así nos va a hacer más sencilla las explicaciones que vamos a ver de aquí en adelante. El PGA es la región de memoria que contiene datos e información de control para un servidor o procesos en background. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros como usuarios mandamos a ejecutar un bloque anónimo, cuando queremos obtener información en caliente de una tabla, todo esto va a estar almacenado en esta área de PGA, como un espacio de pila. Es el área global del usuario que va a tener. Si nosotros vamos a tener 50 usuarios conectados y los 50 usuarios van a conectarse a la base de datos y hacer N procesos, esto va a afectar gravemente la memoria RAM. Por eso, hay que tener en cuenta cuántos usuarios se van a controlar en las instancias de base o las instancias de bases de datos para que no afecte gravemente a la distribución de información y a la operación de la arquitectura que va a tener la base de datos. Esto lo vamos a ver más adelante de qué base de datos podemos implementar. Cuando queremos hacer una nueva infraestructura y nos preguntan qué base de datos podemos utilizar, tenemos que ver costos, tenemos que ver arquitectura, tenemos que ver infraestructura, hardware, precios y valores. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver netamente lo que es distribución de memoria. Y por último, el área de SGA es el grupo de estructuras de memoria compartidas, conocidas como componentes SGA. Haga la redundancia, sirve para aquellos servicios y procesos en background de una misma instancia. Esta vez no es por usuario, sino de una instancia. Un ejemplo de esto podría ser un job. El job, cuando se levanta, no está ejecutándose directamente en un usuario. Podemos tener el usuario test 1, este usuario no va a ejecutar el job. La sesión se ejecuta en el servidor, no se ejecuta en una instancia ni en un idle, sino que directamente en el servidor. Nos genera que si nosotros cerramos un PSQL o un idle que tenemos un SQL Server, el job no va a dejarse de ejecutar. Sin embargo, esta memoria es netamente SGA. También podemos decir, bueno, que aquí se incluyen los bloques de datos cargados en caché y el área de SQL compartido. Una vez continuando con esto, vamos a ver cada una de las distribuciones que tiene el SGA. El primero va a ser el denominado Data Buffer Caché. ¿Qué es el Data Buffer Caché? Son aquellos bloques de datos recuperados de una base de datos. Estos bloques se utilizan dependiendo de la distribución de la solicitud. Por ejemplo, aquí tenemos un recuadro en donde los que son cafés son los que están actualmente utilizados, los amarillos son aquellos sucios, es decir, que fueron utilizados pero todavía no son limpios. Véanlo como una maqueta en lo que se va limpiando dependiendo del uso. Tenemos los azules que son limpios y los sin color o los café o los color gris son aquellos que están sin uso, es decir, disponibles para una nueva petición. Si lo vemos de esta forma y lo tenemos así en base de datos, nosotros tenemos que de alguna forma reorganizar estos pedazos de caché para que vuelvan a ser reutilizados con otra sesión y así la base de datos maneje un control excelente a nivel de entrega de información. Eso también vamos a verlo, si no me equivoco, está en el capítulo 5 o 6, donde ya estamos administrando ya más query a nivel de memoria. Pero básicamente estos procesos que hace aquí son los que se están entre confirmar y no confirmar, el típico commit o el rollback. Cuando hacemos una actualización, ya sea update o delete, se generan tres ambientes. El primero es el ambiente antes del cambio. El segundo es el actual, sin el cambio. Y el tercero es el futuro que ya está optimizado con el commit. Estos tres ambientes o estos tres espacios de memoria, número uno, están con el SGA. Si yo tengo un query bastante grande, un proceso que aún no le he dado commit, tiene que tener en cuenta que todo esto se encuentra en memoria por el caso de que haya un problema y todavía ustedes lo puedan verificar, podemos hacer un rollback, ¿no? Vamos a hacer un rollback, se liberan las dos memorias que no se están utilizando, en este caso son aquellas que están pinet y el sucio, y quedaría limpio. Y hasta ese punto, en el momento que nosotros damos un commit, y quedaría listo para su reutilización. El siguiente componente que vamos a ver es el reload buffer.
Este espacio lo que hace es guardar todos aquellos cambios efectuados que hacemos en la base de datos. Estos buffers escriben en el archivo físico del redo tan rápido como se pueda, sin perder eficiencia. Este último archivo se utiliza para recuperar la base de datos ante eventuales fallas. Es como un backup que tiene la base de datos, es un modo seguro ante desastres, porque puede que nosotros justamente estábamos mandando a ejecutar un commit y se corta la conexión. Entonces, lo que hace es que el reload buffer retorna a su modo principal para evitar que se colapse, ya sea un table space o un data file que pueda afectar gravemente a las bases de datos. Continuando con la siguiente característica, tenemos el shard pool. El shard pool esta es una área de espacio de disco y de código compartido que se encarga de mantener todo el buffer que se genera a nivel del diccionario de base de datos o el diccionario a nivel de biblioteca directa de tablas o objetos de base de datos. Hay que tener mucho cuidado en la distribución del shard pool, porque si nosotros damos insuficiente memoria, esto va a encargarse de generar un problema muy alto a nivel de rendimiento. La mayoría de veces cuando nosotros instalamos un motor o una instancia de base de datos, las memorias se generan de manera automática, ya sean en 11, 12C o 19C. Oracle nos da la disponibilidad de dar automáticamente las memorias. Si no lo damos de esa forma, podemos correr un riesgo bastante alto de que incluso las peticiones colapsen a nivel de base de datos. Esta área está compuesta por tres puntos. Primero está el library caché, que se encarga para almacenar código compartido. Aquí se manejan los árboles de parsing y el plan de ejecución de los queries que nosotros vayamos a solicitar. Si varias aplicaciones utilizan la misma sentencia SQL, esta área garantiza que el acceso por parte de cualquiera de ellas sea al instante. Eh, Esa es la primera. La segunda es el Data Directory. La segunda es el Data Dictionary Cache. Está conformado por un grupo de tablas y vistas que se identifican en la base de datos. La información que se almacena aquí guarda relación con la estructura lógica y física de la base de datos. El diccionario de datos contiene información como los privilegios de los usuarios, la restricción de las integridades definidas para algunas tablas o nombres, tipos de datos, formas y tipos de columnas, u otra información de espacio asignado utilizado por objetos de este esquema. Y por último tenemos las estructuras de control, que es donde Oracle eh, hace que permanezcan más tiempo aquellas peticiones que son más solicitadas en un instante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un query que se encarga de sacar libros diarios, si se encarga de obtener facturas de un cliente y son varias veces pedidas, solicitadas por N cantidad de usuarios, el shard pool se encarga de obtener y de tener reservado toda la memoria que consume este query para que el siguiente usuario que solicite no tome el mismo tiempo en la solicitud. Esto es como les comentaba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el espacio que le vamos al shard pool, porque mientras más grandes son las peticiones, el shard pool va a consumir mucho más espacio. Como siguiente tema tenemos el large pool. Este large pool es usada generalmente para casos de multi-hilos o esclavos de entrada y salida, todo por bajo. Es muy utilizada para la generación de backups en recuperación de RMAN, que son backups en caliente. También provee memoria para sesiones del Shard Server o el Oracle Etihad. Provee memorias para procesos de entrada y salida. Es un espacio adicional para trabajos de instancia. Es un pequeño eh, espacio de memoria reservado para copias de seguridad, para copias paralelas. Netamente son para colas ante peticiones de los usuarios. El Java Pool, por su lado, es principalmente para almacenar objetos de Java. Sabemos, Java, Oracle compró Java, por lo que todo este espacio le asignó un pedazo, Oracle le asigna un espacio dedicado a todas las aplicaciones Java, ya sean Virgos, ya sean PHP que están consumiendo Java, ya sean servidores de aplicaciones que consumen parte por Java, maneja los métodos de clases, definiciones, etcétera, ¿no? Esto también está definido en un parámetro de control. Ya más adelante vamos a ver que todas estas configuraciones se almacenan en un archivo físico que se llama SPFile
en donde vamos a ver cada una de las configuraciones, cada uno de los espacios que nosotros vamos a definir y están definidos en la base de datos. Para el Java Pool existe el Java Pool Size, es el parámetro con el que vamos a controlar el tamaño que va a tener esta área. Su tamaño básicamente define las respuestas que van a tener contra las aplicaciones Java consumidas, ya sean web service, como les comentaba, o por servidores de aplicaciones que consuman netamente Virgos de Java. Como siguiente característica también tenemos lo que es el String Pool, que es usada para guardar información requerida en capturas de aplicaciones de campo. Si el tamaño es cero, se define un área para el String Pool dinámico y el monto es liberado asignado a un Shard Pool. También de igual forma como el Java Pool, existe un archivo de configuración que se denomina String Pool Size, ¿no? Bien, hasta ahora hemos visto todas las características que tiene la memoria compartida SGA. Ahora, de igual forma, el PGA, que es la memoria única por cada sesión o por cada petición requerida hacia la instancia de base de datos, también tiene sus composiciones como la estamos viendo en este momento. El PGA se ejecuta cuando se necesita de este espacio. Cada SQL que se ejecuta necesita de este espacio para poder llevar el control de las operaciones propias de la sentencia. Se asigna cuando se abre el cursor y se libera completamente cuando se cierra. Esta parte de memoria se divide en dos: área de persistente, que perdura durante toda la vida del cursor y guarda la variable bind, además de otras cosas. Y la segunda es el área en tiempo de ejecución. Se libera cuando se finaliza la ejecución de la sentencia SQL, aunque no se haya cerrado el cursor. Bueno, constituyen las áreas de trabajo, working areas, se denomina, que se explican más adelante. El número máximo de cursores y por tanto el número máximo de áreas SQL que un usuario puede obtener abiertos al mismo tiempo se controlan con el parámetro open. Entonces, mientras más cursores nosotros tenemos, pues más PGA va a ser distribuido. Hay que también tener en cuenta que esta área SQL privada se almacena en la PGA si la instancia está configurada como servidores dedicados. En caso de que los servidores sean compartidos, se almacenará en el SGA. Esa es una de las principales diferencias entre tener el PGA compartido, ya sea en servidores dedicados o en servidores compartidos. En este punto tengo que destacar que utilizando una infraestructura de SGA dinámica, como normalmente se acostumbran, los valores para los componentes de memoria, como el buffer caché, el shard pool, el large pool, el java pool y el string pool, pueden cambiar cada vez que se inicializa la base de datos. Por eso es llamado SGA dinámico. Cuando nosotros vamos a crear una base de datos por primera vez, un motor de base de datos, se solicita la creación en el porcentaje de memoria que será asignado. El Oracle te va a solicitar cuánto PGA y cuánto SGA tú quieres definir. Por default, es el 40% utilizar este porcentaje hacia el SGA. Eso significa que será dinámico. Existe también la opción, como les indicaba, de asignar los montos de memoria a cada componente. En este caso será un SGA estático. Yo recomiendo que sea de manera dinámica porque de esta forma no limitamos a los requisitos o no limitamos a la base de datos tener un tiempo límite para distribución de información. En cambio, cuando es dinámico, Oracle se encarga de distribuir la memoria que está comprendida para la base de datos para que la respuesta sea mucho más óptima a una estática. Ahora, en cada parámetro de inicialización de base de datos existen dos parámetros muy importantes. El número uno es el Memory Target, que especifica el monto de memoria RAM asignado para Oracle. Con este valor, Oracle va a aumentar o disminuir los montos tanto como SGA para SGA. Según se vaya utilizando, se autoafina o se autolimita a su requisito. Y el número dos es el Memory Max Target, que especifica en este caso el máximo valor que un DBA puede configurar para que la memoria RAM sea asignada a Oracle. Hay que tener mucho cuidado con estos temas, ya que hay servidores en los que nosotros tenemos que tocar lo que es el kernel directo del sistema operativo y esto puede afectar gravemente. Como ejemplo, yo lo puedo dar una vez, toqué demasiado el kernel y el servidor dejó de responder. ¿Ya? Entonces, ni siquiera el servidor respondía, no respondía mucho menos la base de datos y lastimosamente no pude recuperar el servidor
tanto que lo perdí. A continuación vamos a ver la arquitectura que se encuentra, cómo están los procesos distribuidos en la memoria VGA. Un proceso es un hilo de control o un mecanismo de un sistema operativo que puede ejecutar una serie de pasos. Un proceso normalmente tiene su propia área de memoria privada en la cual se ejecuta. Sin embargo, todos los usuarios conectados deben correr dos módulos de código para acceder a una instancia de una base de datos Oracle. Número uno es una aplicación, una herramienta de Oracle denominado IDLE, como por ejemplo puede ser el SQL Plus, puede ser el PLSQL, puede ser el TOAD, puede ser SQL Developer, puede ser DBViewer, alguna herramienta IDLE, ya sea gratuita o ya sea licenciada, que nos permita conectar a una instancia de base de datos definida por un hostname, un puerto o un service name, en este caso. Y como segundo, el código del servidor Oracle ejecutado por cada usuario interpretará las instrucciones que el SQL sean necesarias y requeridas. Como tales, los tipos de procesos, ¿cuáles pueden ser? El proceso de usuario es aquel ejecutado sobre la aplicación o código de la herramienta Oracle, o aquellos procesos de Oracle que se ejecutan en código del servidor Oracle. Estos incluyen procesos de servidores y en background. Básicamente, cuando nosotros tenemos una instancia, van a existir de 7 a 8 sesiones que van a estar constantemente ejecutándose. En teoría, bueno, vamos a hacer unas pruebas más adelante en donde vamos a ver que estos llaman a los procesos que estamos por ver. Van a haber procesos con PMON, van a haber procesos con SMON, con el Database Writer, con el Log Writer, incluso si nosotros tenemos bases de datos definidas con Archive Logs, también va a haber un subproceso que va a encargarse de generar esos archivos físicos. Ahora, ¿qué son servidores dedicados y cuáles no son los dedicados? Bueno, con los servidores dedicados, para cada usuario, la aplicación de la base de datos es ejecutada por un proceso diferente que aquel que se encarga de verificar si el código es directamente del servidor de Oracle. Con los servidores compartidos, la aplicación de la base de datos es ejecutada por un proceso diferente que aquel que ejecuta el código del servidor. Cada proceso del servidor que se ejecuta puede servir para varios subprocesos de usuarios, ¿no? Valga la redundancia, los nombres compartidos y dedicados. Ahora, los procesos con los servidores. Oracle crea un proceso servidor para manejar las peticiones de cada usuario conectado a la instancia. Un proceso servidor lleva a cabo una o más de las siguientes tareas. Puede ser el análisis y la ejecución de instrucciones SQL generadas a través de la aplicación. Podrían ser también la lectura de los bloques de datos necesarios para que desde Oracle de datos vea el buffer share del SGA en caso de un mismo caché, o cómo retornar resultados de alguna manera que la aplicación pueda procesar dicha información. ¿Qué es un proceso background? Hasta ahora hemos hablado de procesos background, pero no hemos tomado en cuenta qué significa. Estos procesos son provistos con el propósito de maximizar el desempeño y atender a múltiples usuarios. En muchos sistemas operativos, los procesos background son creados de manera automática cuando la instancia es iniciada. Sin embargo, entre ellos se tienen justamente los que había definido, por ejemplo, el SMON. ¿Qué significa el SMON? Significa System Monitor Carry Out, si no me equivoco. Es donde nosotros donde vamos a tener los segmentos temporales. Repito nuevamente. En este tenemos el SMON. El SMON es el espacio el proceso en background que se encarga de limpiar aquellos segmentos temporales que se están generando en base de datos. Tenemos el proceso PMON, que este se encarga de verificar los procesos fallidos que se están generando por cada usuario para volverlos a limpiar y nuevamente reorganizar. Tenemos el proceso DBWR, Database Writer, que, si no me equivoco, se encarga de limpiar los bloques de la base de datos y los buffers de los data files con procesos. De igual forma, el Database Writer tiene un archivo de configuración, un parámetro de configuración que se llama db-writer-process. Bien, para entrar en materia de lo que hace cada uno, vamos a ver los procesos que están generándose con lo que es la arquitectura PMON. Bien, el primero que vamos a ver es para mí, el proceso más importante, denominado Database
Writer Process, o en sus siglas DBWN. El DBWN escribe el contenido de los buffers en los archivos de datos. El proceso es el responsable de la escritura de los buffers que ya están ocupados, o como se denominan los sucios, hacia el buffer caché al disco. ¿Okay? Cuando un buffer, en la base de datos es modificado, se marca como sucio. Un buffer en frío es un buffer que no ha sido utilizado, como vimos el limpio, usado recientemente de acuerdo a un algoritmo. También se encarga de escribir buffers sucios y fríos al disco para que los usuarios puedan encontrar buffers limpios que puedan reutilizarse para la lectura de nuevos bloques caché. El proceso Database Writer escribe buffers sucios al disco bajo las siguientes condiciones. Cuando el proceso no puede encontrar un buffer limpio, reusable, después de haber recorrido un número determinado de buffers, en el buffer caché, este envía una señal al Data Buffer Writer Process para que la escritura se genere. El DBWN periódicamente escribe los buffers cuando se lleva a cabo un checkpoint, que ese checkpoint es algo similar al commit. Es una posición en que el hilo, o denominado redo lock, se iniciará después de la recuperación. La posición del redo lock está determinada por el último buffer sucio en el buffer caché. Cabe indicar que el DBWN es uno de los dos únicos procesos que tiene permitido escribir en archivos de datos que componen a la base de datos Oracle. Como podemos ver en la gráfica, el Data Buffer Caché, que fue lo que vimos anteriormente en el SGA, estaba totalmente distribuido, y yo les había indicado que debe existir un proceso que se encargue de reorganizar aquellos segmentos que estén ocupados para volverlos a depurar y volverlos a utilizar. Bueno, el Database Writer Process se encarga de tomar esos archivos o esos segmentos utilizados utilizando su proceso Data Writer Process y mandarlo a archivos Datafile. Los archivos Datafile son uno de los archivos físicos que Oracle genera y son los transportadores de información directos de una instancia. El siguiente que vamos a ver es el Log Writer Process. Es similar al Data Buffer Caché, Data Buffer Write Process. Este incluso es el responsable del manejo de los redo logs, que son algo similar al Data Buffer Caché. Así, diferencia del Database Writer, el redo-log buffer es un buffer circular. Cuando el log writer process escribe los registros del redo-log buffer al redo-log file, el proceso servidor puede copiar nuevos registros sobre aquellos que se pasaron al disco. Normalmente se escribe bastante rápido para asegurar que el espacio siempre se encuentre disponible, ¿no? Entonces, escriben porciones continuas en el buffer de forma un registro cuando se genera o cuando se denomina, cuando hacemos directamente un commit. Cuando nosotros hacemos el commit es pasar la información al redo-log buffer. Esto se genera cada 3 segundos, si no me equivoco. Cuando el redo-log buffer tenga un tercio lleno, se vuelve a ejecutar. Y también cuando un proceso del Database Writer Process escriba sobre los buffers modificados a disco, si es que este es necesario. En resumen, cuando un usuario lleva a cabo una instrucción commit, este proceso, log writer process, genera el registro del commit en el log buffer, como estamos viendo aquí, y escribe la transacción a disco inmediatamente. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que este lo hace demasiado rápido para que nosotros tengamos disponibilidad de espacio ante cualquier petición que se vaya a tener. El siguiente punto de proceso sobre el SMON es el checkpoint process. Bueno, este se genera cuando se debe actualizar todos los encabezados de los archivos de datos con los detalles. El checkpoint es el encargado de hacer esto. Esta es una tarea que no escribe en bloques de disco, sino que genera una actualización lógica en bases de datos. Mientras tengamos el checkpoint habilitado, nosotros vamos a tener la respuesta sobre la información actualizada. ¿A qué me refiero con esto? En Oracle nosotros podemos borrar tablas, borrar información, borrar cierta cantidad de datos sobre una tabla, pero todas estas manejan un catálogo.
Si el catálogo no es constantemente actualizado, la información va a ser repetitiva, va a tratar de buscar segmentos que se encuentran en el data buffer caché, perdón, en el data buffer caché y que realmente ya no existen. ¿Por qué? Porque pues no ha pasado el checkpoint para verificar que se sincronicen los control file con los data file. Esto también sintoniza las tareas de grabación de una base de datos y como les comentaba, actualiza la cabecera de los data files. El siguiente proceso que vamos a ver es el SMON, que es un supervisor de sistema que se encarga de que todas las recuperaciones que sean necesarias se generen durante un arranque de una instancia. Esto puede ser necesario si la base de datos se paró de manera inesperada o por un fallo físico, ya sea lógico, u otras causas que también podría ser directamente de un servidor, puede ser un apagón, etcétera, ¿no? Bueno, este proceso de recuperación de instancia va directamente tomado con los redolog que ya vimos. Además, también limpia los segmentos temporales y no utilizados y compacta los huecos libres contiguos en los ficheros de datos. ¿Ya? Básicamente este es que se encarga de limpiar aquellos segmentos que han sido utilizados y que no se encuentran sincronizados actualmente, ¿no? Bueno, el siguiente proceso que vamos a ver es el temón. Aquí vamos a volver a ver el data buffer caché. Como ustedes pueden notar, el data buffer caché es uno de los principales eh, subprocesos o espacios de memoria en donde se va a almacenar todo. Nada puede pasar, nada que no esté en el buffer caché va a pasar a disco. Tengamos claro eso. Por otro lado, tenemos el Process Monitor, denominado PMON. Este se encarga de tomar procesos de recuperación cuando un proceso de un usuario falla. Es responsable también de la limpieza del buffer caché y la liberación de recursos que el proceso está usando. Por ejemplo, este restaura el estatus de una tabla de transacciones activa, libera los logs, es decir, aquellos usuarios bloqueados, remueve el ID del proceso de la lista de procesos activos y los vuelve a su estado original para evitar colapsar con base de datos. Oracle es muy seguro en sus temas, por, ya sea por inestabilidad de base de datos, volvamos al mismo estado, ya que tenemos tres estados, como se los había comentado, el post, el actual y el pasado, el commit, si es que aceptamos el commit o generamos un rollback. Bueno, periódicamente este también chequea el estado del despachador y de los servidores de proceso. También reinicia cualquier proceso que se encuentre en estado detenido, excepto los bajados intencionalmente por Oracle. ¿A qué me refiero con esto? Oracle puede tomar la potestad de bajar alguno de estos procesos. Si uno de estos procesos está bajo intencionalmente por Oracle, la base de datos puede que no responda establemente y tendríamos que ver el alert log o los logs que genera la instancia para poder detectar cuál es el error final. Como siguiente proceso tenemos el archive process. Bueno, esto es, va tomado de la mano con lo que son los backups en caliente. Para hacer un RMAN en caliente, perdón, un RMAN, los archive logs son necesarios. Bueno, el archive genera copias de los archivos de los RedoLog online que se encuentran al dispositivo de almacenamiento terciario. Trabajan cuando la base de datos se encuentra en modo archive log. Vamos a ver que las bases de datos pueden tener 4 modos de estados y bueno, esta de aquí de manera automática genera un archivo físico a cierto tiempo que nosotros vayamos a definir que mantiene la información en el tiempo. Estos archive logs son necesarios cuando nosotros queremos recuperar una base de datos en el tiempo. Por ejemplo, hoy 17 de agosto quiero tener la base de datos a las 11 de la mañana, exactamente a las 11 de la mañana. Si el archive log generó un switch y generó un archivo físico denominado archive, yo puedo obtener la base de datos hasta la hora en que se hizo. Para eso nos sirve el RMAN. Ok, hasta ahora hemos visto lo que son los procesos y los espacios de memoria que contienen tanto PMON o SMON. Perdón, SGA y PGA. Sé que es bastante teórico lo que estamos viendo ahora, pero como les indicaba, es necesario tener claro las estructuras de almacenamiento, los procesos y los estados de memoria que mantiene toda base de datos. Ahora vamos a ver las estructuras de almacenamiento que actualmente existen en la base de datos. Estas están conformadas por primero los control files. ¿Qué son los control files? Bueno, pues contienen información sobre la base de datos, como los nombres de estructura física, los nombres de los data files, las ubicaciones, los redolog, el nombre de la base de datos. Si este archivo de la base, perdón, si este archivo de la base de datos
no se puede abrir, no se puede acceder a la base de datos. Es muy importante tener cuidado con estos archivos. Habitualmente se genera un juego de 3 o 2 control file en donde Oracle va antes del arranque de una instancia a verificar su ubicación. Si está y no ha sido alterado ninguno de estos archivos de configuración, la base de datos puede abrir habitualmente. Como segundo tenemos los data files. Bueno, los data files contienen los datos de los usuarios o de las aplicaciones, así también como de la propia base de datos denominada metadata. ¿Qué me refiero con esto? Si los data files pueden estar creados, pueden existir 40, 50 data files. Si uno de estos data files falla o falta, pueden pasar dos cosas. La base de datos o bien abre y no está funcional o simplemente no abre. Así que si estos archivos se pueden borrar físicamente, sí se pueden hacer cuando son bases de datos en modo file system. Si son bases de datos en modo ASM, el ASM no te permite borrar el data file, te lo permite obtener y es un modo más seguro, digamos, que los administradores de base de datos utilizamos cuando es una base de datos bastante pesada. También tenemos lo que son los online redo log files. Estos permiten que la instancia de base de datos se recupere. Si la base de datos se cae y no se pierde ningún data file, esta se puede recuperar a partir de estos archivos. Es un modo de contingencia que tiene Oracle. El cuarto, perdón, es el parameter file. Bueno, pues este contiene información de cómo la base de datos está configurada tal a cual su inicio. Tenemos también el password file, que permite que los usuarios con privilegio, SysDBA, SysOper y SysASM, puedan conectarse remotamente a la instancia y realizar tareas de administración. Tenemos también los backup files, que son los archivos principales de restauración, que son utilizados realmente para recuperar una base de datos, como ya se los había comentado. Son archivos de respaldo que generalmente sirven para restaurar archivos de bases de datos que fueron dañados o perdidos por fallas de medio. No necesariamente dañados, si nosotros queremos un ambiente, queremos una instancia a un corte específico, pues podemos tener un backup, podemos generar tareas automáticas que el servidor se encargue de generar estos archivos, mandarlos a un repositorio y cargar una base de datos. También vamos a hacer pruebas de cómo generar estos archivos. Como siguiente tenemos el archive redo log file. Estos contienen la historia de los campos de la base de datos. Como su nombre dice, archive redo log, archive logs. Son los archivos que les comentaba que se pueden utilizar para recuperar la base con el tiempo. Los trace files también son, cada proceso de servidor y background puede escribir a un trace file. Un trace file es un archivo de texto en donde se va a generar el error en el caso de que exista en la base de datos un error, ya sea interno o si es detectado sobre un proceso, pues nos detalla una información útil de dónde podemos encontrar el problema y poder darle una solución. Y por último tenemos el alert log, que este escribe cronológicamente los eventos ocurridos en una base de datos como mensajes de notificación y de alerta. Oracle recomienda revisar el alert log periódicamente por dos motivos. Uno, porque el alert log, mientras más peticiones tenga, mientras más errores se generen, pues por cada error se va a generar un trace file. Si hay 100.000 archivos, 100.000 errores en un día, pues van a haber 100.000 tracers, como son denominados en su extensión .trc, almacenadas en el servidor. Esto puede afectar varias cosas. Número uno, el alert log crece potencialmente y puede saturar el file system al punto de que la base de datos no puede abrir por falta de espacio, o el archivo puede crecer demasiado y realmente es información inútil que no la necesitamos y pues la podemos pasar a depurar. Bien, vamos a pasar con las estructuras lógicas, cómo está estructurado un sistema operativo. Vamos a ver cuáles son aquellas estructuras, cuáles vienen por default, qué son los tablespace, qué son los data files, qué son los control files y demás. Como estructura lógica, vamos a tener lo que son los esquemas. Los esquemas es una colección de objetos de base de datos cuyo dueño es un usuario de base de datos. Un ejemplo, yo tengo un usuario temporal 1 y este usuario ya tiene una tabla creada dentro de su repositorio, es decir, temporal 1.tabla, temporal 1.tabla 2, temporal 1.índice de 1, me imagino. Desde el momento que tiene un objeto creado, esto deja de ser un usuario de base de datos para convertirse en esquema, del cual sí podemos seguir accediendo, pero se convierte en un esquema repositorio de información. Tenemos primero
el potencial, el table space, que una base de datos contiene estructuras lógicas de almacenamiento llamadas table space, en la cual contenemos la información de usuarios o de aplicaciones. Es en donde están almacenadas las tablas, índices, etc. Un table space puede mantener uno o más data files, como estamos viendo en este momento. Aquí tengo un data file y otro data file. En un data file, que son físicos, ojo con esto, los table space siguen siendo estructuras lógicas, pero un table space mínimo debe requerir un data file, ¿sí? Por lo que un data file no puede pertenecer a más de un table space, pero un table space puede tener más de un data file. Como lo estamos viendo en este caso, tenemos dos data files en donde la tabla, los segmentos de la tabla, como estamos viendo aquí, están subdivididos en la mitad en un data file y la otra mitad en otro data file, que está correcto y es normal como debe ser. Estos bloques, bueno, manejan granularidad en estructuras lógicas de almacenamiento dentro de Oracle. También tenemos lo que son los extends, que son, bueno, es el siguiente nivel de estructura lógica escalado. Es un número de bloques de datos contiguos ubicados en una simple localización. Los segmentos, por su lado, bueno, están compuestos por un set de extends asignados a cierta estructura lógica, ¿no? Todo esto se encuentra en bloques de datos lógicos. Cabe indicar que las estructuras lógicas son gestionadas netamente por Oracle Database. En cambio, las estructuras físicas que vamos a ver a continuación son administradas por el sistema operativo. Un bloque de datos en Oracle no es igual a un bloque de datos de sistema operativo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente un bloque de datos de Oracle contiene varios bloques de sistema operativo. ¿Cuáles son aquellos? Ya vimos los segmentos lógicos, ahora vamos a ver las estructuras de almacenamiento física. ¿Cuáles son estas? Bueno, como vimos, el table space es una estructura de almacenamiento lógica, bien dicho, en la base de datos, pero, como les indiqué, contiene uno o varios data files. La información del table space se la obtiene de la vista DBA-table que viene a ser una vista del diccionario de Oracle. O también podemos tenerla del user-table space. Estas tablas están accesibles solo a aquellas personas que tengan el permiso para poder ver el diccionario de Oracle. No necesariamente tiene que tener un rol de DBA, simplemente pueden tener permisos para ver el diccionario de base de datos Oracle. Bueno, se estila guardar en un solo table space la información relacionada entre sí como todos los objetos de una misma aplicación o módulo. Se recomienda crear un table space para tablas y otro table space para índices, para en el caso de cuando nosotros necesitamos recuperar la información y queremos omitir los índices, pues él directamente va a tomar el table space que contiene la información, que viene a ser la metadata, y lo restaura o lo respalda en el caso. Ahora, ¿qué es un data file? Un data file es una estructura física de almacenamiento que reside en el disco. Uno o más data files son lógicamente agrupados para crear un table space. Esto suena redundante, pero es como está generalmente indexada en la base de datos. Esta información sobre los data files también tiene una vista dentro del diccionario de Oracle que se denomina DBA-data-file o $data-file, dependiendo de la versión de Oracle que tengamos instalada. Sin embargo, cuando nosotros instalamos por primera vez una instancia de base de datos, recordemos que podemos tener n cantidad de instancias, pero todos son un mundo por separado. Obligatoriamente se tienen que crear 5 juegos de table space, que son system, el sysout, el ten, que es el temporal, el users y el undo, perdón. El system, cuando se crea una base de datos, como les decía, es obligatoriamente, se van a crear con los usuarios sys y system. Estos usuarios sys y system son creados por default en la instalación de un motor. Instalamos la instancia y al momento que instalamos la instancia nos va a solicitar una clave. Ya la podemos dar de manera separada o la podemos tener una misma clave para el sys y el system. Cabe indicar que estos usuarios son los superadministradores de la base de datos
Este tablespace inicial se llama system porque es una pieza clave para el buen funcionamiento de la base de datos, ya que en él residen todos los objetos de usuario sys y system ya previamente indicados. Es muy recomendable crear al menos otro tablespace nuevo distinto al de system. ¿Por qué? Así todos los nuevos usuarios que creemos en nuestras bases de datos, junto con todas sus tablas e índices, se almacenarán en otro tablespace diferente a sys. Cuando nosotros creamos por primera vez un nuevo usuario, se va a almacenar toda la información dentro de estos tablespace. Entonces, lo que Oracle nos indica es que obligatoriamente no siempre creemos un tablespace por cada usuario, pero sí tener definidos aquellos esquemas que van a crecer especialmente para tenerlos separados con aquellos tablespace que son de manera lógica. También tenemos el tablespace temp. Bueno, aquí se puede crear más de un tablespace temporal en la base de datos, pero solo uno puede ser obtenido para el uso en la base. Ahora, ¿qué almacena el tablespace temp? Aquí guardamos información, como dice su palabra, temporal, cuando ejecuta un order by, un distinct, un rebuild. Son extensiones de ML. Se puede eliminar el tablespace temporal sin afectar drásticamente a la base de datos también. Se recomienda quitarle la propiedad AutoExtend porque mientras más crezca el temporal, pues mientras más grande sea la petición a revisar antes de un commit, todo se va a quedar almacenado en el temporal. Y si es un update masivo, imaginemos, va a quedar todo en el temporal hasta pasar esto por el Data Buffer Writer, pasarlo a data file y así tenerlo almacenado dentro de un tablespace asignado con su data file. También hay que tomar en cuenta que este tablespace puede crecer de manera indefinida, por lo que se recomienda, como les digo, no tenerlo en forma autoextend. Ok, para las conexiones a las bases de datos hay que tener clara lo siguiente. Una sesión de usuario y una conexión están muy relacionadas, pero son muy diferentes en significados. Una conexión es una comunicación entre un proceso de usuario y una instancia de datos. Cuando una comunicación es establecida usando mecanismos interprocesos disponibles o software de red, como por ejemplo pueden ser los clientes de Oracle que se conectan a otra base de datos. Una, una sesión representa el estado de un usuario conectándose a la misma instancia, como por ejemplo cuando utilizamos el SQL Plus, utilizamos el PLSQL, utilizamos el TOA. El usuario debe proveer un nombre de cuenta y una clave para obviamente poder acceder a la base de datos. Esto se da, básicamente los administradores nos encargamos de entregar estos usuarios con privilegios definidos previamente, ya sea por el jefe o gerente. Se pueden definir N sesiones con el mismo usuario. Podemos tener el usuario temporal 1 en 40 máquinas y en las 40 máquinas generar una sesión que a su vez tomará un PGA como ya lo vimos anteriormente. Cuando un usuario establece una sesión, se levanta un user process y un server process. ¿Sí? Y bueno, esta es la vista general de la arquitectura Oracle. Si lo vemos eh, detalladamente, es todo lo que acabamos de ver, es cada uno de los puntos de memoria, los procesos. Esta es la arquitectura que maneja Oracle 12c. ¿Por qué manejamos Oracle 12c? Porque, bueno, 11G ya es una versión que está realmente por acabar, si no me equivoco, para finales de noviembre del 2020. Ya su soporte no va a ser asequible, a menos que la empresa requiera tener un soporte externo directamente con Oracle, que es bastante caro, por supuesto, pero todas las empresas están y tienen como finalidad subir de versión. Es bastante complicado, no es tan sencillo pasar de una versión a otra porque hay aplicaciones, hay Virgos, hay Javas, hay servidores de aplicaciones que están crudamente conectados con una versión antigua y tomando en cuenta 11G, que es una de las parcialmente más utilizadas, por lo menos en Ecuador, es bastante complicado poder migrar. Para poder hacerlo, hay que hacer un sinnúmero de pruebas, hay que hacer ambientes, hay que hacer muchas revisiones antes de poder subir. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, también las librerías, las librerías del Apex, aquellos que utilizan For and Report, también tienen muchos problemas con este cambio brusco que va a tener las bases, pero como les indico, es bastante necesario. Pues. Esta es la arquitectura que manejamos con Oracle 12c. Tenemos el SMON, tenemos
el library caché del shard pool, tenemos la subdivisión del PGA, como lo estuvimos viendo en su momento. Vimos, bueno, aquí está más detallado lo que es el RMAN process, que lo vamos a ver en próximos cursos. También vemos lo que es un listener, que tenemos que ver también porque es definido una instancia. Cada instancia está definida con un puerto. Pueden compartir el mismo puerto en instancias, así es. Mientras permanezcan en el mismo servidor, sí lo pueden hacer. Bien, con esto concluyo el primer tema, el primer tema de arquitectura que vimos con el tema de arquitectura y cómo está definida la estructura de Oracle. Espero que haya sido de su agrado. Sé que es bastante letra, por así decirlo, pero como les indicaba, es bastante necesario tener en cuenta todos los puntos antes de meternos ya de lleno con lo que es ya instalaciones, agrupaciones de Oracle, porque pueden darse el caso que se presenten errores y ustedes ya van a poder definir por qué se generan. Pueden tener este video, como les comenté, va a estar cierto tiempo colocado en lo que es la página de Intercore, pero en su momento también va a desaparecer. Que les agradecería que lo revisen, que lo chequen. Y si tienen alguna duda o si quieren mencionarnos algún tema específico, algún detalle que no haya quedado claro, nos pueden escribir ya sea a nivel de correo o en la caja de comentarios. Y nosotros vamos a tratar de responder en un siguiente video todas aquellas dudas que ustedes tengan para poder solventar todas sus. Nada más que decirles, les agradezco mucho por el tiempo. Espero que haya sido de ayuda para ustedes como primer curso. Ya el día, en esta semana, creería yo que el fin de semana o a partir del día lunes, vamos a iniciar con el capítulo 2 que viene lo que es instalación desde el sistema operativo. Vamos a utilizar un sistema operativo, estamos entre Linux o CentOS para Oracle Database 12c, versión release 2.4. Vamos a utilizar lo que es Archilogs, vamos a hacer backups en frío y en caliente, vamos a generar esquemas, vamos a hacer exports, imports, vamos a poder ver incluso algo de tuning, vamos a hacer algo de distribución de memoria, de fragmentación de data, cómo mejorar, cómo recuperar información, verificar errores principales de Oracle, cómo detectar un error, qué hacer en el caso de que cuando es requerido utilizar el puerto definido por Oracle, que es el 1521, si es bien, si está bien utilizar ese puerto, evitar ethical hacking también un poco. Vamos a ver algo de SQL injection también para evitar el SQL injection. Bueno, esto con en el transcurso de los días. Sin nada más que decirles, les agradezco mucho el tiempo, quedamos a espera de su comprensión y cualquier comentario nos pueden dejar en la cajita de comentarios y nosotros lo leeremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.